Radio, la alternativa. Ay, ignorita. Oiga, su merced, complicada la cosa con esa funcionaria por allá hablando más de la cuenta y toda esa joda, su merced. No, ay, Dios espéreme, mío, su ignorita, merced. porque hay en este momento noticias que tiene que ver con la ex alta consejera Sandra Ortiz. Va a ser enviada a una guarnición militar, Marcela. Pues finalmente Jorge Alfredo se salvó del Buen Pastor, a pesar de que esa era la primera opción para la juez que estaba llevando a cabo la audiencia el día de hoy, pero luego de los argumentos de la defensa se abrió la posibilidad. No estará en el Buen Pastor. La ex alta consejera para las regiones Sandra Ortiz, implicada en el escándalo de corrupción de gestión del riesgo, va a prisión, pero en una guarnición militar. Don Juan Esteban Quintero. Marcela, buenas tardes. Efectivamente, una audiencia que inició a las 9 de la mañana con la narración de los hechos de la fiscalía que le atribuyen a Sandra Ortiz haber cometido 2 delitos: tráfico de influencias y lavado de activos. En un primer instante, en el mediodía, de hecho, la juez tercera penal de control de garantías decidió enviar a la cárcel El Buen Pastor a Sandra Ortiz. Sin embargo, tras escuchar los argumentos de la defensa y también la Procuraduría, que abrió la puerta de posibles amenazas contra la ex alta consejera para las regiones, se decidió cambiar esa decisión por una guarnición militar. Escuchemos. En esa situación, y no quisiéramos pasar por ese riesgo de que atenten contra su vida o su integridad personal. Ni más faltaría, también ella tiene esos derechos que le cobijan y que debe estar protegida en esa situación. A diferencia de los otros involucrados en este escándalo de corrupción, que ya se tiene conocimiento dónde están recluidos, la juez dijo que va a dar un tiempo prudente para estudiar cuál sería la mejor opción, cuál batallón en este caso podría albergar a la exalta consejera para la región Sandra Ortiz. De momento, Jorge y Marcela, va a estar custodiada por la Policía Nacional mientras se determina cuál guarnición militar podría tener. Pero no, la noticia en este momento es que Sandra Ortiz, exalta consejera, que estaría implicada, como nos ha contado Juan, y como le dijo José, en llevar esa plata a los, teóricamente y presuntamente, a los presidentes de Senado y Cámara, no va al Buen Pastor. Ella denunció que había complot para matarla y que tiene problemas de seguridad. Va a una guarnición militar. Y se dio entonces la justicia en ese momento, cuando la petición no se hizo cuando se debía hacer, como había hecho la defensa, ¿no? Como había hecho la fiscalía. De hecho, la misma juez reiteró que hay inferencia razonable, es decir, hay argumentos suficientes que se podría interpretar que se cometió esos 2 delitos que mencionamos anteriormente. Sin embargo, el cambio de esta decisión obedece a un tema de amenazas que podría recibir la exalta consejera para las regiones. Es por eso que se cambia todo lo que habíamos hablado esta mañana, que era esa medida de aseguramiento en un centro carcelario, y ahora sería una guarnición militar, lo que acaba de dictaminar esta juez tercera de control de garantías. Ahí está, ignorita, usted que ha estado tan pendiente, hombre, porque es una alta consejera, una alta funcionaria del gobierno, que en este momento puede hacer una guarnición militar, pero va para la cárcel. Es decir, el titular, que está en todos los medios en este momento, es que la exalta consejera de la presidencia de la República va para una guarnición militar, Marcela. Sí, pero entonces va por transportar la plata, señor. pero aquí me hacen una precisión bien importante. Ella está acusada de transportar la plata que iba para el presidente del Congreso, del Senado, pero no para el presidente de la Cámara. Sí, señora, porque tiene razón. La del presidente de la Cámara la habría transportado otra persona, en este caso Esneider Penilla. Sin embargo, estas fueron 2 pagos, según la investigación serían 2 pagos, cada uno por 1.500 millones, Marcela. Es lo que se tiene. Tiene toda la razón esta precisión. Haber transportado la plata que le habrían entregado al presidente del Congreso de ese momento para poder favorecer algunos proyectos del gobierno en el Congreso. Eso es lo que dice la investigación hasta el momento. ¿Estamos de acuerdo? Es que el aliado político de ella, del Partido Verde, era el presidente del Senado, no el de la Cámara. De la Cámara. Ahí está, señorita. Oiga, su merced, don Alvarito Antón, ¿cuáles son las implicaciones para el gobierno de que termine privada de la libertad una funcionaria que dependía directamente del presidente y trabajó con él en la Casa de Nariño y toda esa joda? Pues grave, ignorita, porque obviamente ella era una transportadora de valores, o sea, una mensajera, o sea, el eslabón más débil de la cadena. Pero es muy importante en estos temas criminales
encontrar las pruebas contra el pez chico, porque eso debería ayudar a llegar al pez grande. Sí, señor. Hace muchos años se creía que era seguro estar en la Casa de Nariño, porque la mayoría de funcionarios ahí hacen labor de asesoría al presidente, y a diferencia de los ministerios y los departamentos administrativos, no manejan grandes sumas ni grandes contratos. Pero eso ha venido cambiando. Del gobierno Uribe, por ejemplo, 2 secretarios generales terminaron en la cárcel, y el secretario jurídico y el secretario de prensa. Entonces la Casa de Nariño se volvió un lugar también muy, muy delicado. Obviamente hay funcionarios de asesoría y funcionarios con manejo administrativo, que es el director del DAPRE. Por eso, pues todas las miradas van hacia quien era el director del DAPRE en ese momento, que era Carlos Ramón González. Parecería que la estrategia de la señora Sandra Ortiz es desviarlo hacia la sucesora de González, pero la realidad es que Laura Saravia llegó cuando ya estaba consumado todo ese tejemaneje de la unidad de riesgos. Entonces, pues obviamente es muy grave, pero el significado importante es que tiene una capacidad de delatar, porque en sí mismo, pues, repito, es solo la transportadora de valores. Gracias, don Alvarito. Y don Pedrito, ¿cuáles son las implicaciones, su merced, para el gobierno de que esta señora Sandra Ortiz termine en la cárcel y esa joda, su merced? Lo que usted me pregunta me hace pensar a mí, Ignorita, lo siguiente. Sí, su merced. La señora Sandra Ortiz, si bien es una altísima funcionaria que trabaja en el Palacio de Nariño, no es la primera involucrada en este debate que ha nombrado el presidente de la República. Yo, mirando hoy prensa, miré que son 5 los funcionarios, incluyendo a la doctora Sandra Ortiz, que están involucrados en este escándalo, sí, que nombró el presidente. Está el exministro Bonilla, sí, está el exministro Velasco, está el exsecretario Carlos Ramón González, secretario de Presidencia, está el doctor Olmedo López, que lo nombra el presidente de la República, y está la señora Sandra Ortiz, que es la señora que hoy enviaron a la cárcel. Entonces, esto de llevar a la señora a la cárcel tiene unas implicaciones muy grandes dentro de todo el proceso que están haciendo las investigaciones, porque ese fue un proceso que comenzó con unos camiones, pero ya va en la caída de un ministro de Hacienda, en el involucramiento también de un presidente, un expresidente de la Cámara y del Senado. Entonces, si están comenzando por la señora Sandra Ortiz, es porque comenzaron con los indicios de ella, pero esto, Ignorita, no ha terminado, porque le repito, tiene muchos tentáculos este escándalo. Y cuando yo le digo que son 5 los funcionarios que nombró el presidente directamente, eso tiene unas implicaciones que mientras no se otorgue un fallo por parte de la justicia sobre quién tuvo la culpa o no, pues el ruido político lo va a utilizar ¿quién? La oposición y la política y los críticos del gobierno, porque están involucrados muchas personas, sí, pues 5 funcionarios, imagínense el nombre que le estoy dando de la magnitud de los funcionarios que están involucrados en esto por una u otra razón. Entonces, esa llegada de la señora Sandra Ortiz a la cárcel es el inicio, en mi opinión, de una investigación y de una lucha por encontrar la verdad por un lado y de tener la crítica política que va a tener el gobierno por esto que está ocurriendo con este escándalo, Ignorita. Ahí está. Gracias, con don Pedrito. Que hasta ahora comienza, dice don Pedro Viveros. Ignorita, vamos a llamar a la Casa de Nariño a ver si está la doctora Laura Darrabia. Sí, Darrabia, a ver.